¿Alguna vez sentiste que dabas todo por alguien y que aún así te trataban como si no valieras nada? Esta es la historia de doña Ernestina López, una mujer mexicana como tantas, que entregó su vida entera a su familia, solo para ser ignorada, humillada y olvidada. Pero lo que nadie esperaba era que, a sus 72 años, Ernestina se levantaría como nunca antes. Hoy vas a conocer una historia real de traición, secretos ocultos y, sobre todo, de renacimiento. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves tu propio valor. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que diste con amor fue recibido con desprecio? Así empieza la historia de doña Ernestina López, una señora de 72 años que podría ser como cualquier abuelita de barrio en la Ciudad de México. Trabajadora, cariñosa, con su mandil lleno de harina y su corazón rebosando de amor. Desde joven, su sueño más grande fue que su único hijo, Andrés, tuviera una vida mejor que la suya. Y vaya que se partió el lomo para lograrlo, vendiendo tamales en la esquina, bordando manteles a mano, limpiando casas en Coyoacán. Todo por verlo triunfar. Pero la vida a veces nos cobra facturas que no merecemos. Cuando Andrés conoció a Mariela, Ernestina sintió que su esfuerzo había valido la pena. Por fin tendría a la familia grande que tanto soñó. Se ilusionó pensando en las cenas familiares, los nietos correteando por el patio, los domingos de pozole y risas. Mariela, al principio, parecía encantadora, siempre sonriente, siempre educada, de esas personas que saludan con beso y preguntan cómo amaneciste. Pero detrás de esa fachada había una frialdad que ni el chile habanero podía derretir. Ernestina, como buena madre mexicana, pensó que el cariño se construía con detalles. Le tejió suéteres a Mariela, la ayudaba a organizar las fiestas, la acompañaba al mercado de Jamaica a buscar las flores más bonitas. Pero no importaba cuánto se esforzara. Mariela nunca la integraba realmente. Siempre había una distancia invisible, como si Ernestina no fuera parte del mismo mundo. Era una cortesía helada, educada pero vacía, como esos abrazos que uno siente falsos desde el primer segundo. Poco a poco, esa distancia se volvió desprecio disfrazado. En las reuniones familiares, Ernestina era la que servía los platos, la que recogía los vasos, la que se quedaba al final limpiando mientras todos brindaban y reían. Nadie se lo pedía abiertamente, pero las miradas, los silencios, las sugerencias sutiles la empujaban a ese papel. «Ay, suegrita, usted que cocina tan rico, ¿nos ayuda con la cena? ¿Nos alcanza los refrescos porfis?» Cada frase era una espinita que se clavaba más hondo en su corazón cansado. Lo más doloroso no era el desprecio de Mariela. No. Lo que de verdad partía el alma de Ernestina era la indiferencia de su hijo, Andrés, el niño que ella había criado sola, que cargó en brazos bajo el sol del tianguis, que curó de fiebres con remedios de la abuela. Ese mismo hijo no decía ni pío. No la defendía. No decía, «Oye, respeta a mi mamá». Nada. Solo bajaba la mirada o se reía nerviosamente, como si no viera lo que pasaba. Y cada vez que guardaba silencio, era como si clavara un cuchillo más en el alma de su madre. Ernestina, acostumbrada a aguantar y sonreír aunque el alma le doliera, tragaba todo sin quejarse. Así somos muchos en México. Preferimos el aguante a la confrontación, porque así nos enseñaron. «No hagas problemas», decía la voz de su madre en su cabeza. Y así pasaron años, entre reuniones donde ella era invisible, cumpleaños donde su presencia apenas era tolerada, navidades donde su regalo era olvidado en un rincón. Pero el corazón humano, por noble que sea, también tiene su límite. Un día, Ernestina empezó a preguntarse, ¿y yo? ¿Acaso no merezco respeto? ¿Acaso no valgo nada solo porque no tengo un título universitario o porque mis manos están curtidas de tanto lavar ropa ajena? Empezó a sentir una semillita de dignidad germinando en su pecho. Algo le decía que no todo estaba perdido.
que aún había tiempo de reclamar su lugar. La gota que derramó el vaso no tardaría en llegar. Un evento aparentemente inofensivo, el cumpleaños de Mariela, se convertiría en el escenario perfecto para que la verdad, esa verdad escondida por años, saliera a la luz como el sol en un día despejado en Iztapalapa. Ernestina, sin saberlo, aún, estaba a punto de escribir el capítulo más valiente de su vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que esta mujer hizo no solo le devolvió su dignidad, sino que también dejó a todo un vecindario con la boca abierta. No, ¿te imaginas el nivel de escándalo que se armó? Porque cuando una madre mexicana dice, ya basta, no hay quien la detenga. El cumpleaños de Mariela se acercaba y Ernestina, como siempre, quiso ayudar. Se ofreció a preparar el mole, ese mole casero que todos en la colonia adoraban. Se levantó a las 5 de la mañana para moler el chile, tostar las semillas, cuidar cada detalle como quien cuida a un hijo. Quería hacer de ese día algo especial. Quería, ingenuamente, ganarse un poquito de cariño. Pero lo que recibió a cambio fue una humillación que jamás olvidaría. Desde que llegó a la casa, Ernestina notó el ambiente raro. Mariela, toda arreglada como para una telenovela de las 9, apenas la saludó con un frío «Hola». Andrés, su hijo, andaba ocupado acomodando globos y no se dio cuenta del dolor en los ojos de su madre. Mariela, con su mejor sonrisa fingida, le dijo: «Suegrita, qué bueno que llegó. Mire, allá en la cocina están los trastes por lavar. ¿Nos ayuda?». Como si fuera la señora del aseo, no como la madre del dueño de la casa. Mientras los invitados llegaban con regalos caros y perfumes que olían a tienda de lujo en Polanco, Ernestina estaba encerrada en la cocina, fregando platos. Desde ahí, escuchaba las carcajadas, las copas brindando, las canciones de Luis Miguel sonando en bocinas carísimas. Y también escuchaba los comentarios venenosos. «Se nota que viene de barrio. ¿Vieron sus manos? Parecen lija. Pobrecita, seguro ni terminó la primaria». Cada palabra era como un golpe al alma. Ernestina, con las manos mojadas y el corazón hecho trizas, respiró hondo y trató de ignorar. Así había vivido años, aguantando. Pero esa noche algo cambió. Mientras secaba un vaso con un trapo viejo, levantó la mirada y vio su reflejo en la ventana. Vio a una mujer que había dado todo y recibía desprecio. Vio a una madre que merecía algo mejor. Y en ese momento supo que no podía quedarse callada. No esta vez. Cuando Mariela pasó por la cocina, Ernestina intentó salir para saludar a unos primos que no veía desde hace años. Pero Mariela, con una sonrisa venenosa, le dijo bajito: «Quédese aquí, suegrita, así no incomoda a los invitados». Esa frase fue como un balde de agua fría. Ernestina sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos, como una piñata, mal golpeada. Pero también sintió algo más. Una furia silenciosa, digna, que empezó a arder en su pecho. En México, dicen que las mamás todo lo aguantan, hasta que las hieren donde más les duele, su orgullo como mujeres. Ernestina pensó en todo lo que había sacrificado, en las veces que prefirió pasar hambre para que Andrés tuviera su lonche de escuela, en las noches que pasó sin dormir para que no le faltara nada. ¿Y ahora la trataban como una sirvienta? No, eso no lo iba a permitir más. Ernestina limpió sus manos en el delantal, respiró profundo y decidió que esa noche sería diferente. No iba a gritar, no iba a llorar. Haría algo mucho más poderoso. Les mostraría a todos quién era realmente Mariela. Porque a veces, la verdad no necesita gritarse. Solo necesita ser dicha en el momento correcto, frente a la gente correcta. Así que mientras todos cantaban las mañanitas, mientras las velitas del pastel brillaban con inocencia, Ernestina planeaba su jugada maestra. Una jugada que cambiaría para siempre las vidas de todos los presentes. Porque, como decía su comadre de la vecindad, cuando la dignidad habla, ni Dios la calla. Y ahí,
En esa cocina donde la querían esconder, Ernestina no se hizo chiquita. Al contrario, se convirtió en la mujer fuerte, en la madre poderosa, en la Ernestina que ya no iba a permitir ni una humillación más. Lo que venía a continuación no solo sacudiría esa fiesta, sino todo el vecindario. Y créeme, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ella iba a revelar. El salón estaba lleno de gente. Habían contratado un grupo norteño que tocaba corridos y cumbias a todo volumen. El aroma de carnitas y arroz rojo impregnaba el aire, mientras los meseros, de corbatín y chaleco, iban y venían con bandejas de tequila y mezcal. A simple vista, era una fiesta perfecta. Pero detrás de toda esa alegría fingida, Ernestina sentía que cada segundo que pasaba en esa cocina era una herida más que se abría en su corazón. Cuando llegó la hora de partir el pastel, Mariela, como buena anfitriona de apariencias, pidió silencio y agarró el micrófono. Agradeció a todos, a sus amigos, a su querida familia, pero ni una palabra para Ernestina. La mujer que había cocinado, limpiado y organizado medio evento, ni siquiera existía para ella. Fue en ese momento cuando Ernestina, con una calma que le nacía del alma, decidió actuar. No podía seguir escondida mientras otros pisoteaban su dignidad. Ernestina salió de la cocina despacito, como quien no quiere hacer ruido, pero con cada paso su decisión se hacía más grande. Todos la miraron, algunos con sorpresa, otros con desdén. Ella, con su vestido sencillo y su peinado recogido, parecía diminuta al lado de tanto lujo, pero en su pecho latía el corazón de una leona. Se plantó frente al micrófono, interrumpiendo el discurso de Mariela, y pidió la palabra con una voz firme que hizo que hasta el grupo norteño se callara. «Buenas noches a todos», empezó Ernestina, mientras sostenía un sobre amarillo en sus manos arrugadas. Algunos cuchichearon, otros sacaron sus celulares, oliendo que se venía chisme del bueno. «Hoy quiero aprovechar esta fiesta tan bonita para contarles una historia», dijo. Y así, como si estuviera contando una leyenda junto al fuego en un pueblo de Oaxaca, empezó a desentrañar el pasado oculto de Mariela, con una calma que helaba la sangre. Narró cómo el padre de Mariela había sido acusado de fraude en su ciudad natal y cómo la familia entera había tenido que huir dejando deudas, amigos traicionados y promesas rotas. Contó sobre el primer matrimonio de Mariela, un escándalo que acabó en demanda por abuso económico, y de cómo se cambió el apellido para lavar su imagen. Cada palabra era como un martillazo que retumbaba en el salón, rompiendo la fachada, de perfección que Mariela había construido con tanto esmero. Los invitados, que minutos antes bailaban y reían, ahora guardaban un silencio sepulcral. Algunos bajaban la mirada incómodos. Otros, con el morbo típico de nuestras fiestas, se acercaban más para no perder detalle. Andrés, el hijo de Ernestina, estaba pálido, como si todo el alcohol se le hubiera evaporado del cuerpo. Mariela, por su parte, intentaba sonreír, pero su rostro traicionaba el miedo que empezaba a dominarla. Era como ver una novela de Televisa, pero en carne viva. Ernestina sacó entonces el sobre amarillo y mostró la carta. Un documento oficial, firmado por un abogado que confirmaba todo lo que estaba diciendo. Era la prueba que necesitaba para que nadie pudiera llamarla mentirosa. «Y quiero que sepan algo más», dijo, levantando la voz. «Esta casa, donde estamos celebrando, no es de Mariela ni de Andrés. Es mía. Yo la compré. Y tengo todos los papeles que lo prueban». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón como un relámpago. Las tías dejaron caer las cucharas de su gelatina. Los primos dejaron de grabar para mirarse entre sí. ¿Cómo? ¿La casa era de Ernestina? Mariela, como buena actriz, intentó reírse y minimizar la situación. «Ay, suegrita, no exagere. Eso fue un regalo». Pero Ernestina, con la fuerza de quien ya no tiene miedo, la interrumpió. «No fue regalo. Fue sacrificio. Y tú, Mariela, no sabes lo que eso significa». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ernestina, sin soltar el micrófono, concluyó. «Hoy dejo de ser invisible.
Hoy me quito las cadenas que me pusieron a base de desprecios y humillaciones, y les pido a todos los aquí presentes que la próxima vez que vean a alguien como yo, recuerden que la dignidad no tiene precio. La ovación fue inmediata, fuerte, sincera. Ernestina, por fin, sentía que su voz había sido escuchada. Esa noche, en lugar de llorar, Ernestina sonrió. No por venganza, sino por liberación. Sabía que había hecho lo correcto, y aunque lo que venía no sería fácil, ya no tendría miedo, porque quien recupera su dignidad, recupera el mundo entero. La fiesta, que minutos antes era un carnaval de música y risas, se había convertido en un congelador. Nadie se atrevía a decir una palabra. Mariela, parada frente a todos, parecía a punto de desmayarse. Andrés no sabía dónde meterse, como niño regañado en la primaria. Ernestina, en cambio, se mantenía firme, como una roca frente a la tormenta. Su voz, aunque pausada, cortaba el aire como un machete en la milpa. Era su momento, y no lo iba a dejar escapar. Con una calma aterradora, Ernestina abrió su bolso y sacó más documentos. «Aquí están las denuncias de fraude contra tu familia, Mariela», dijo mientras mostraba copias certificadas. «Aquí están los registros de tu primer matrimonio y de tu fuga». Cada hoja que levantaba era como una bofetada pública. Nadie podía creerlo. Mariela, la perfecta, la elegante, la de las fotos en Instagram con frases motivacionales, ¿era en realidad una impostora? Mariela intentó arrebatarle los papeles, pero Ernestina, con la agilidad de quien ha peleado por su vida toda la existencia, los mantuvo fuera de su alcance. «No te preocupes, querida», dijo con ironía. «Ya mandé copias a varias personas. No podrás esconder la verdad esta vez». La tensión era tan espesa que hasta el grupo norteño empezó a guardar sus instrumentos, sabiendo que esa fiesta ya no tenía vuelta atrás. Andrés, que hasta ese momento había permanecido mudo, balbuceó: «Mamá, ¿por qué haces esto?». Ernestina lo miró con una tristeza infinita, la tristeza de quien ha dado todo y recibe cuchillos a cambio. «Porque me cansé de ser invisible, hijo. Porque tú, que deberías haber sido mi defensor, fuiste mi verdugo silencioso». Sus palabras fueron un dardo en el corazón de Andrés, quien bajó la cabeza sin poder sostenerle la mirada. Los invitados empezaron a irse, algunos avergonzados, otros murmurando entre ellos. En México, ya sabes, el chisme vuela más rápido que un reggaetón pegajoso en TikTok. Antes de que terminara la noche, toda la colonia sabría lo que había pasado. Ernestina no solo había destapado secretos, había destruido la imagen impecable que Mariela había construido a base de mentiras y apariencias. Mariela, viendo su mundo desmoronarse, intentó apelar al drama. Se puso a llorar, a gritar que todo era un invento, que Ernestina estaba loca. Pero nadie le creyó. Los papeles hablaban por sí solos. En México, decimos que papelito habla. Y en esa noche, los papeles de Ernestina gritaban más fuerte que cualquier lágrima fingida. Ya no había manera de ocultar lo evidente. El daño estaba hecho. Ernestina, con dignidad, recogió sus documentos y dio un último mensaje. «Yo no vine aquí a humillar a nadie. Vine a defender mi nombre, mi trabajo y mi vida. Quien no respeta a una madre no merece respeto». Su voz, aunque cansada, tenía la fuerza de siglos de mujeres que han sido calladas y que un día simplemente dicen: «Basta». Era el eco de todas las abuelitas, madres y tías que alguna vez se tragaron la injusticia en silencio. Antes de salir, Ernestina volteó una última vez. Vio a Mariela, derrotada, a Andrés, consumido por la culpa, y a un salón vacío que hacía eco de su victoria silenciosa. No era una venganza, era justicia. Una justicia que tal vez tardó años en llegar, pero que finalmente estaba ahí, brillando como la Virgen de Guadalupe en el corazón de cada madre lastimada. Al salir del salón, Ernestina sintió el aire fresco en su cara. Era como si hubiera nacido de nuevo. Caminó con paso firme, segura de que,
Aunque el camino adelante sería incierto, ya había hecho lo más importante: recuperar su dignidad. Y en un mundo donde las apariencias pesan más que la verdad, eso vale más que todo el oro del mundo. Esa noche, mientras los rumores se esparcían como pólvora en la colonia, Ernestina durmió tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No había tristeza. Solo una paz profunda que solo conocen aquellos que, después de años de injusticia, se atreven a reclamar su lugar en el mundo. Después de aquella noche explosiva, muchos pensaron que Ernestina se daría por satisfecha. Pero no. Ella sabía que las palabras bastan para abrir los ojos, pero para defender lo que es tuyo, a veces necesitas algo más sólido: la ley. Así que, al amanecer, mientras el chisme recorría las calles de la colonia como viento en temporada de muertos, Ernestina ya estaba en la notaría, documentos en mano, lista para iniciar una batalla legal que cambiaría todo. Con la ayuda de un abogado recomendado por su comadre Lupita, que conocía todos los trucos legales mejor que cualquier personaje de La Rosa de Guadalupe, Ernestina inició el proceso de recuperación formal de su casa. Aunque Andrés y Mariela habían vivido ahí durante años, nunca la propiedad dejó de estar a nombre de Ernestina. Ese detalle, pequeño pero crucial, sería la piedra angular de su estrategia. Y esta vez no habría espacio para las lágrimas falsas ni para las excusas baratas. El primer paso fue enviar un requerimiento formal de desalojo. Mariela y Andrés recibieron la carta, sellada y firmada, donde se les otorgaba 30 días para abandonar la casa. 30 días. Un mes exacto. El mismo plazo que Ernestina consideró justo después de décadas de humillaciones y desprecios. En México, 30 días pueden pasar volando. Pero cuando estás contra la pared, cada segundo pesa como si fuera un año. Pues la noticia corrió rápido. Doña Ernestina sacó a su hijo y a la nuera de su casa. En las tiendas, en el mercado, en la panadería, todos comentaban el drama. Algunos aplaudían su valentía. Otros murmuraban, incapaces de comprender cómo una madre podía tomar una decisión tan dura. Pero Ernestina no buscaba aprobación. Solo buscaba justicia. Una justicia que por mucho tiempo le fue negada. Mariela, como era de esperarse, intentó manipular la situación. Lloraba frente a vecinos, publicaba indirectas en redes sociales, decía que era víctima de una suegra rencorosa. Pero cuando intentó llevar el caso a la televisión local, se topó con pared. Todos los documentos estaban en regla, todas las pruebas a favor de Ernestina. No había historia que contar más allá de la verdad. Habían vivido en casa ajena, sin respeto ni gratitud. Ernestina, asesorada en cada paso, pidió además una indemnización simbólica. No lo hacía por dinero, lo hacía por respeto. Cada desprecio recibido, cada plato lavado en silencio, cada lágrima escondida merecía ser reconocido. No había cantidad suficiente para pagar esos años perdidos, pero con esa demanda dejaba claro que ella ya no permitiría más abusos. Era un grito silencioso, pero firme, de ya basta. El juez, al revisar los papeles, no tardó en fallar a su favor. Ordenó el desalojo inmediato, si no cumplían los 30 días, y autorizó una compensación económica. Ernestina, firme pero sin odio, pidió también que se firmara un acuerdo legal. Ni Andrés ni Mariela podrían usar su nombre para obtener créditos, beneficios o bienes a futuro. Era como poner un candado al pasado, asegurándose de que no pudieran seguir manchando su dignidad. Cuando llegó el día del desalojo, Ernestina no fue. No quería presenciar la caída de quienes alguna vez amó. Envió a su abogado y se quedó en casa de una vecina, tejiendo serenamente mientras el reloj avanzaba. Sabía que a veces la mejor victoria no es gritar ni humillar, sino simplemente seguir adelante, con la frente en alto y el corazón tranquilo. En cada puntada de su tejido, Ernestina tejía también su nueva vida. Una vida donde ya no sería pisoteada, donde su voz tendría peso, donde su historia no sería contada como la de una víctima, sino como la de una mujer que,
aún en la vejez, decidió no rendirse, como muchas mujeres mexicanas, que con el alma llena de cicatrices, siguen de pie contra todo pronóstico. Así, mientras Mariela y Andrés empacaban sus cosas apresuradamente, Ernestina daba los primeros pasos hacia una libertad que había esperado toda su vida, porque a veces perderlo todo es el primer paso para recuperarlo todo, empezando por uno mismo. Apenas unas semanas después del desalojo, la caída de Mariela fue tan rápida que parecía sacada de una película. La mujer que presumía de vida perfecta en redes sociales, que publicaba fotos de viajes y cenas lujosas, ahora era evitada, hasta por sus amigas más cercanas. El vecindario entero, que antes la envidiaba en silencio, ahora la miraba con desprecio. Porque en México, la reputación es como el papel de China en Día de Muertos. Basta una gota para que se rompa. La noticia del escándalo voló. En el mercado, en la iglesia, en la peluquería, todos comentaban lo mismo. ¿Supiste que Mariela vivía en casa ajena? ¿Te enteraste del fraude de su familia? Y como buen chisme mexicano, cada quien le agregaba su propio sazón. Algunos decían que Mariela había sido arrestada, otros que planeaba irse a Estados Unidos. Lo cierto es que su imagen estaba destrozada, y reconstruirla sería más difícil que levantar una casa después de un terremoto. Andrés no la tenía. Mejor, el joven que alguna vez fue el orgullo de Ernestina, ahora caminaba cabizbajo, evitando cruzar miradas. Había perdido más que una casa. Había perdido el respeto de su gente, la confianza de su madre y su propio orgullo. En silencio, cargaba con el peso de haber sido cómplice pasivo de tantas humillaciones. Y la culpa, esa que no deja dormir ni comer, lo consumía día tras día. Mariela intentó buscar apoyo en sus amigos de siempre, pero donde antes había puertas abiertas, ahora solo encontraba rechazos. Nadie quería ser asociado con el escándalo. En México, el qué dirán pesa mucho. Y cuando tu nombre se llena de rumores, las invitaciones se esfuman como el humo de un copal. Era como si la tierra misma hubiera decidido tragarse su reputación, enterrándola en el olvido. Intentaron mudarse a otra colonia, lejos de las miradas juzgonas, pero los problemas los siguieron como sombra. Mariela enfrentó una investigación formal por falsificación de documentos que había usado para conseguir un crédito fraudulento tiempo atrás. Cada error, cada mentira, salía a la luz como si el destino, cansado de esperar, decidiera ajustar cuentas de golpe. Andrés cayó en una profunda depresión. Ya no era el hombre alegre que Ernestina había criado. Era apenas una sombra, arrastrando los pies por calles polvorientas, evitando a quien alguna vez lo conoció. Su silencio, el mismo que antes usaba para evitar problemas, ahora se volvía su mayor castigo. No encontraba palabras para pedir perdón, ni siquiera para perdonarse a sí mismo. Mientras tanto, Mariela intentaba reconstruir su imagen con discursos de víctima, diciendo que todo fue un malentendido. Pero en el fondo, sabía que su mundo, ese construido a base de mentiras, ya no tenía cimientos. Era como querer levantar un castillo de arena en medio de un huracán, y cada nuevo intento solo la hacía hundirse más. El círculo social que antes la admiraba ahora la usaba como ejemplo de lo que no se debe hacer. Las madres advertían a sus hijas: «Ten cuidado con las apariencias. Mira cómo terminó Mariela». Los vecinos, esos que antes la halagaban, ahora apenas y la saludaban. Era como si fuera invisible. Ironías de la vida. La misma invisibilidad que ella impuso a Ernestina, ahora la cubría a ella. Andrés, roto por dentro, trató de acercarse a su madre para pedirle disculpas, pero sabía que no bastaría con unas palabras. Había cruzado una línea que no se borra con un «lo siento», y aunque Ernestina no guardaba odio, tampoco estaba dispuesta a abrirle las puertas tan fácilmente, porque el amor de madre es inmenso, pero el respeto perdido no se recupera de un día para otro. Así, mientras las semanas se convertían en meses, Mariela y Andrés aprendieron una lección dolorosa. Puedes mentirle al mundo por un tiempo,
pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Y cuando lo hace, no hay lugar donde esconderse. Solo queda enfrentar las consecuencias o dejar que te traguen. Con la casa oficialmente en sus manos y el pasado cerrado como un capítulo de novela vieja, Ernestina sintió que algo dentro de ella renacía. Vendió la casa, no por necesidad, sino por decisión, porque entendió que aquel lugar estaba cargado de recuerdos amargos. No quería seguir viviendo entre paredes que habían sido testigos de su dolor. Así que, con esa venta, dio el primer paso hacia una nueva vida, una que construiría desde cero, libre y a su manera. Encontró un pequeño departamento en una colonia, tranquila, de esas donde los vecinos aún se saludan por su nombre y las abuelitas se sientan a bordar en la banqueta. No era una mansión, ni tenía acabados de lujo, pero era suyo. Cada rincón hablaba de paz, de dignidad recuperada, de esperanza. Colgó cortinas de flores, acomodó su sillón favorito frente a la ventana y llenó la cocina de los aromas que tanto amaba: café de olla, pan dulce y guisos de abuela. Los primeros días en su nuevo hogar fueron como quitarse un peso de encima. Ernestina se levantaba temprano, ponía su música de tríos viejitos y cantaba mientras regaba sus plantas. Se sentía ligera, como si el alma por fin pudiera respirar. No extrañaba los lujos, ni las fiestas, ni las apariencias. Extrañaba, eso sí, el respeto que nunca debió perder, pero que ahora, por fin, había recuperado. Con el paso de las semanas, Ernestina fue armando una nueva rutina. Se apuntó a clases de bordado en la Casa de Cultura, conoció a otras mujeres que también tenían historias de lucha y superación. Se volvieron una pequeña familia elegida, compartiendo tamales, risas y consejos. Descubrió que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre hay un rincón del mundo esperando para llenarse de tu esencia. Un día, mientras caminaba por el parque, una vecina nueva se le acercó y le dijo: «Señora Ernestina, usted siempre se ve tan contenta. ¿Cuál es su secreto?». Ella sonrió, esa sonrisa sabia que solo quienes han llorado mucho saben dar, y respondió: «El secreto es no cargar rencores, pero tampoco permitir que te pisoteen. Defender tu valor, aunque te cueste el alma». Y esa frase, tan sencilla, resumía toda su travesía. Aunque Andrés intentó contactarla varias veces, Ernestina decidió tomar distancia. No por odio, sino por amor propio. Sabía que sanar también implicaba poner límites, y que su hijo tendría que recorrer su propio camino para aprender de sus errores. A veces, amar también significa soltar. Y Ernestina, que lo había dado todo por Andrés, entendía ahora que también debía darse algo a sí misma: respeto. En su nuevo hogar, cada fotografía que colgaba, cada flor que sembraba, era un acto de afirmación. Ya no era la suegra relegada, la madre ignorada, la mujer invisible. Era Ernestina, una mujer que había enfrentado la humillación, que había destapado verdades ocultas, que había renacido de sus propias cenizas, como un ave fénix en medio del caos. La vida, pensaba Ernestina, no se mide por las veces que caes, sino por las veces que te levantas. Y ella, a sus 72 años, se estaba levantando con una fuerza que ni ella sabía que tenía. Cada arruga de su rostro era una medalla de guerra, cada cana un testimonio de resistencia. No todos valoran ese tipo de belleza, pero quien la conoce sabe que vale más que todo el oro del mundo. Así, en cada amanecer, Ernestina daba gracias por su libertad. Y aunque su historia estaba llena de dolor, ahora también estaba llena de esperanza, porque había aprendido que nunca es tarde para escribir un nuevo comienzo, uno donde la protagonista ya no sufre en silencio, sino que camina con la cabeza en alto, celebrando la vida que, al fin, es verdaderamente suya. Y así, entre macetas de geranios, charlas con vecinas y tardes de café, Ernestina encontró lo que muchos buscan toda su vida: paz. Esa paz que no se compra, no se hereda, no se pide.
esa paz que solo se consigue cuando uno se mira al espejo y por primera vez en mucho tiempo puede decir con orgullo: estoy en casa. Con el paso de los meses, Ernestina empezó a notar pequeños milagros en su vida diaria. Cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora tenían un brillo especial. El saludo alegre de un vecino, el aroma del pan recién horneado al pasar por la panadería, el canto de los pájaros en la mañana. Era como si la vida le estuviera recompensando cada lágrima derramada, cada humillación soportada, y ella, con su corazón sencillo, agradecía cada uno de esos regalos. Un día, mientras acomodaba su altar de Día de Muertos, con fotos de sus padres y veladoras de cera de abeja, Ernestina reflexionó sobre todo lo que había vivido. No sentía rencor, no sentía odio. Sentía una profunda gratitud por haberse atrevido a romper el ciclo de silencios y abusos. Porque entendía ahora, no basta con sobrevivir, hay que vivir con dignidad. Y ella, por primera vez en muchos años, estaba realmente viviendo. En su pequeño hogar, cada objeto tenía un significado especial. El molcajete heredado de su madre, la silla mecedora que compró con sus primeros ahorros, las fotografías en blanco y negro que contaban la historia de su familia. No necesitaba lujos, ni joyas, ni reconocimiento social. Lo que tenía era mucho más valioso: su historia, su verdad, su paz interior. Y eso, ningún fraude, ninguna humillación, ningún desprecio podría quitárselo jamás. A veces, en tardes de lluvia, Ernestina se sentaba junto a la ventana, viendo caer el agua sobre las calles empedradas. Pensaba en las mujeres que, como ella, habían sido invisibilizadas, usadas, relegadas. Y deseaba, desde el fondo de su corazón, que su historia pudiera inspirarlas. Que entendieran que nunca es tarde para decir «ya basta», para reclamar el respeto que siempre debieron tener. Porque la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Un día, en una plática con sus nuevas amigas del taller de bordado, compartió su historia. Algunas lloraron, otras aplaudieron. Todas se sintieron reflejadas en algún pedacito de su experiencia. Ernestina entendió que al compartir su lucha, no solo sanaba a ella, ayudaba a sanar a otras. Era como lanzar una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expandían, tocando corazones que ni siquiera imaginaba. Ernestina también aprendió a reír de nuevo, a carcajearse sin miedo ni vergüenza, a bailar cumbias en las fiestas del barrio, a celebrar la vida sin preocuparse por el qué dirán. Había dejado atrás la necesidad de ser aceptada por quienes no sabían valorar su corazón. Y ahora, cada paso que daba era un acto de amor propio, un homenaje silencioso a todas las batallas que había librado. Mientras Mariela y Andrés enfrentaban sus propias consecuencias, Ernestina no deseaba su mal. Al contrario, en su nueva sabiduría, comprendía que cada quien recoge lo que siembra. Y ella, aunque tardó en florecer, ahora recogía amor, respeto y libertad. La vida, pensaba, siempre encuentra la manera de poner a cada uno en su lugar, tarde o temprano, y el lugar de Ernestina, finalmente, era uno de luz. En una tarde soleada, mientras preparaba un arroz con leche para llevar a una convivencia del barrio, Ernestina se miró en el espejo. Se vio con sus arrugas, con sus canas, con sus manos gastadas, y sonrió. Cada marca en su cuerpo era una medalla. Cada cicatriz, una prueba de su fuerza. Ya no necesitaba que otros validaran su valor. Ella lo sabía, y eso era suficiente. Así, con su mandil puesto y su corazón lleno de vida, Ernestina entendió que había cerrado un ciclo, que había roto cadenas invisibles que muchos ni siquiera ven, y que, al hacerlo, no solo se liberó ella, sino que también abrió caminos para quienes vendrían detrás, caminos donde el respeto no es un lujo, sino un derecho, donde la dignidad no es negociable, sino sagrada. Porque al final del día, más allá de las casas, de los títulos, de las fiestas y de las apariencias,
Lo que realmente importa es poder caminar con la frente en alto, dormir en paz y saber que, pase lo que pase, nunca, jamás, permitiste que te quitaran lo que eres. Y Ernestina, nuestra querida Ernestina, lo logró. Ernestina entendió que el verdadero triunfo no estaba en humillar a quienes le hicieron daño, sino en demostrarse a sí misma que era capaz de renacer. Cada mañana, al abrir las ventanas y dejar que entrara la luz, se decía en voz alta: «Hoy es un buen día para seguir adelante». Y así, poco a poco, su alma, antes marchita por la tristeza, florecía de nuevo como los cempasúchiles en noviembre. Una tarde cualquiera, recibió la visita de una joven vecina, Paola, que venía llorando, cargando en su rostro la misma tristeza que Ernestina conocía bien. Había sido despreciada por su familia por seguir sus sueños. Ernestina la invitó a pasar, le sirvió un café de olla caliente y le dijo: «Mija, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Tu valor no depende de quien no sabe verlo». Aquella frase se grabó en el corazón de Paola como una promesa de vida. Sin proponérselo, Ernestina se convirtió en un referente para su nueva comunidad. No era famosa, no tenía miles de seguidores, pero tenía algo más importante: respeto genuino. Cada consejo que daba, cada sonrisa que ofrecía, era como sembrar semillas de fortaleza en otros corazones cansados. En cada feria, en cada reunión, su presencia era bienvenida como se recibe a un ser querido. En una ocasión especial, durante una posada del barrio, Ernestina fue elegida para romper la primera piñata. Con un palo en la mano y los ojos vendados, dio un golpe certero que rompió la piñata en 1000 colores. Todos aplaudieron, y entre risas ella pensó: así también rompí yo las cadenas que me ataban. Y ahora, igual que esa piñata, mi vida se llena de regalos inesperados. A medida que ganaba confianza, Ernestina también empezó a permitirse soñar de nuevo. ¿Por qué no aprender algo nuevo? Se inscribió en clases de alfabetización digital para adultos mayores, aprendiendo a usar un celular moderno, a enviar mensajes y hasta a hacer videollamadas. Su primer «buenas tardes» por WhatsApp fue celebrado como un logro monumental en su círculo de amigas. En una de esas videollamadas, su nieto mayor, que vivía en Guadalajara, le dijo con lágrimas en los ojos: «Abuelita, estoy orgulloso de ti». Y en ese momento, Ernestina entendió que su lucha había valido cada lágrima, no solo por ella, sino por la generación que venía detrás, porque cada paso de dignidad que uno da allana el camino para los que siguen. Su vida se llenó de pequeños proyectos, bordados que vendía en ferias locales, recetas tradicionales que compartía en talleres comunitarios, paseos de domingo en los tianguis de antigüedades. Ernestina ya no vivía esperando ser reconocida por otros. Vivía para disfrutar cada instante, para saborear cada logro, por pequeño que fuera. Y en ese gozo sencillo encontró su verdadera riqueza. Cada tanto, recordaba a Mariela y Andrés. No con odio, sino con una tristeza serena. Esperaba, desde su corazón noble, que algún día ellos también aprendieran las lecciones que la vida les estaba enseñando, pero ya no era su responsabilidad cargar con errores ajenos. Ella había soltado ese peso, había liberado su alma del rencor, y eso era suficiente para seguir avanzando en paz. En su cuaderno de notas, Ernestina escribió una frase que se convertiría en su mantra personal: «No se trata de olvidar el dolor, sino de recordar que sobreviví». Cada palabra era una cicatriz honrada, un testimonio de resiliencia. Y así, mientras muchos corrían tras metas materiales, Ernestina abrazaba la tranquilidad de una vida reconstruida con paciencia, coraje y mucho amor propio. Porque al final, de todo, comprendió que la verdadera victoria no se mide en casas ni en fiestas, sino en la capacidad de mirarte al espejo y reconocerte en tu mejor versión. Ernestina, nuestra querida guerrera de corazón grande, había dejado de ser invisible. Ahora brillaba con luz propia, iluminando su camino, y el de todos los que tenían la fortuna de cruzarlo.
Con el paso del tiempo, Ernestina no solo había reconstruido su vida, había sembrado un legado que viviría más allá de ella. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada acto de dignidad, era como plantar semillas invisibles que germinaban en las personas que la rodeaban. En su barrio, su nombre se volvió sinónimo de fortaleza, no por fuerza bruta, sino por la fuerza serena de quien ha sabido luchar con el corazón en la mano. Una tarde de primavera, mientras bordaba un mantel de flores vibrantes para una feria local, Ernestina fue sorprendida por sus vecinas, que llegaron con flores, tamales y música de mariachi. Era una fiesta improvisada en su honor. No era su cumpleaños. No era un aniversario especial. Era simplemente un homenaje a su ejemplo de vida. Rodeada de cariño sincero, Ernestina soltó lágrimas de felicidad, esas lágrimas que limpian el alma y la hacen brillar. Frente a sus nuevos amigos y vecinos, tomó el micrófono y con voz firme y dulce dijo: «La vida me enseñó que no importa cuántas veces te quieran hacer pequeña. Lo importante es que nunca olvides lo grande que eres. Cada uno de ustedes tiene una historia que vale la pena ser contada. Nunca permitan que nadie les quite eso». Y con esas palabras, dejó una huella imborrable en todos los corazones presentes. En 1900, su casa modesta pero llena de amor, Ernestina creó un pequeño altar de gratitud. No era para pedir cosas, sino para dar gracias. Gracias por la fuerza, por las oportunidades, por los nuevos comienzos. Cada veladora encendida era un recordatorio de que, aún en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando a ser descubierta. Y Ernestina, con su vida, era esa luz para muchos. Mientras la música sonaba y las risas llenaban el aire, Ernestina pensó en las vueltas que da la vida, en cómo, años atrás, la habían tratado como una sombra, y ahora era celebrada como un faro. Entendió que el dolor no había sido en vano. Cada herida, cada desilusión, la había preparado para este momento, para brillar no por aprobación ajena, sino porque su alma, finalmente libre, no podía hacer otra cosa más que irradiar. Aquella noche, al acostarse, Ernestina escribió en su diario una última reflexión. Hoy sé que valgo. Hoy sé que merezco respeto. Hoy sé que la dignidad no se mendiga, se defiende. Cerró el cuaderno con una sonrisa serena, sabiendo que había cumplido con su vida, no como un adorno en el mundo de otros, sino como protagonista de su propia historia. Y así, Ernestina nos enseña a todos que no importa la edad, no importa el pasado, no importa cuánto te hayan querido apagar. Siempre, siempre es posible levantarte, recomenzar y reclamar el lugar que te corresponde. No como revancha, sino como acto de amor propio, porque cuando recuperas tu dignidad, recuperas la vida misma. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que eras invisible o menospreciado, recuerda que tú también puedes renacer como Ernestina, que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de respeto, de valor y de amor por ti mismo. Tú mereces ser visto, tú mereces ser escuchado, tú mereces vivir con la frente en alto. Ahora queremos escucharte. ¿Qué parte de la historia de Ernestina te llegó más al corazón? ¿Alguna vez tuviste que defender tu dignidad frente a quienes te querían ver pequeño? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que amas, comparte este video. Porque juntos, sembrando respeto y amor propio, podemos construir un mundo donde nadie vuelva a ser invisible.